Se- Señorita Dolly, mi última pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo ante la violencia contra la mujer? Bueno, los factores de riesgo que enfrenta la violencia contra la mujer, por ejemplo, hablamos de la baja autoestima, ¿no? Cuando una mujer está en constante maltrato, vamos a tener una persona con baja autoestima, ¿verdad? Y vamos a tener a una persona con estrés, a una persona también con... que va a depender quizás, ¿no?, del varón también, ¿no?, en la parte económica, ¿no? Vamos a ver también de que la mujer es víctima, a ver cómo le puedo decir una palabra, de aislamiento. Vamos a tener que la mujer va a estar expuesta a aislarse, ¿no?, también a contraer enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual, ¿no?, embarazos no deseados también. Esos son los factores de riesgo que enfrenta una persona que es víctima de violencia. Señorita Dolly, mi última pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias para la salud? Claro, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra la mujer, vamos a ver en que la salud va a afectar mucho. ¿Por qué? Vamos también a ver a una persona con baja autoestima, va a estar estresada, ¿no? ¿Qué más? Como acabo de mencionar anteriormente, va a haber también embarazos no deseados a causa de esto, de una violación, ¿no? En este caso, si hablamos de violación sexual, va a haber embarazos no deseados, ¿no? Igual que lo anterior que dije, también va a tener una persona que se va a aislar, ¿no? Todo eso son las consecuencias que lleva la violencia, ¿no? La baja autoestima, el estrés, el aislamiento, ¿no?, enfermedades de transmisión, el consumo también de alcohol. Cuando una persona también es víctima de violencia, como uno también de los factores de riesgo, va a ser también el consumo de alcohol por parte de la mujer, ¿no?, que ya no quiere quizás ya vivir, se va a consumir también el alcohol, ¿verdad? Esos son los factores de riesgo, así como también las consecuencias de la violencia contra la mujer. Claro, porque la violencia contra la mujer puede traer graves problemas mortales como el suicidio y el homicidio. Ajá, correcto, ¿no? Eso en este caso, ¿no? En este caso vamos a hablar del feminicidio, que viene a ser el asesinato de mujeres, ¿no? ¿Por parte de quién? De su pareja o de repente de un desconocido, ¿no? De una persona que por ahí, ¿no?, salió, ¿no? Estamos hablando también lo que dice ella, ¿no? Feminicidio, ¿no? En este caso, ¿no? Señorita Dolly, mi segunda y última pregunta es, ¿cuál sería la repercusión en los niños? La violencia contra la mujer o la violencia, quien nomás lo sufre son los niños, ¿no? Como ellos ven constante pelea, pero a la vez, chicos, miren, cuando al niño le enseñamos, por ejemplo, él va a decir, si mi papá y mi mamá peleaban, después al rato estaban abrazados, con cariño, entonces él dirá, está bien que siempre peleen y después, como se dice, se perdonen, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar al niño? El niño dirá, lo bueno, dirá, ¿es bueno o malo?, ¿no? Pero quien lo sufre la violencia son los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque al niño le va a afectar en su rendimiento escolar. ¿Qué más? A ver, rendimiento escolar, su baja autoestima. Ese niño va a ser víctima de constante maltrato, ¿no? O en este caso el bullying, ¿no? Por eso es muy importante decirle, papá, mamá, yo estoy acá, ¿por qué peleas? ¿No? Yo sufro, porque ellos piensan como son niñitos, no, ellos no entienden, pero sí entienden los niños, y
se dan cuenta de lo que pasa en casa, ¿no? Sino que no lo toman en cuenta, muy diferente, pero ellos entienden. Como yo les mencioné, quienes más sufren son los niños, porque ellos no van a tener un buen rendimiento, se van a aislar, ya no van a ser niños como antes, juguetones, se van a distraer, ¿no? ¿Por qué? Porque por las constantes peleas que viven papá y mamá, ¿no? Por eso, como se dice, ¿no? Debemos evitar, los padres deben evitar pelear delante de los hijos, ¿ya? Así es, señorita Dolly. Hasta un niño puede sufrir de trastorno y en su transcurso de su vida hasta puede pelear igual que su padre lo hacía. Claro, como mencioné yo anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos creando al niño una inestabilidad, se puede decir, ¿no? Papá y mamá pelean, se insultan y al rato vuelven, ¿no? Como lo ven como algo normal. Pero en este caso, cuando vemos que siempre se pelean papá y mamá, en este caso, el niño, cuando tenga su esposa, ¿no? Cuando llegue a casarse, va a ser de repente violento. Y cuando decida casarse la señorita, ¿no? La niña, por ahora ya es señorita, ¿qué va a pasar? Va a ser una persona sumisa, va a ser el papel de la mamá, ¿no? Por eso hay una palabra que siempre yo lo digo en mi charla, dicen, más me pegas, más te quiero. ¿Qué quiere decir eso, no? Eso es un ciclo de la violencia. Cuando hablamos de un ciclo de la violencia, chicos, hablamos de que la primera fase se habla de la acumulación de tensión. Comienzan con insultos. De ahí viene otra fase, que ya no te insultas, sino la segunda fase que viene a ser la agresión. Ahí te golpean cualquier objeto o con de repente una cachetada, te maltrata fuerte. Y de ahí viene la reconciliación o la luna de miel, donde se amistan. Por eso yo he escuchado muchas la palabra que dice, más me pega, más te quiero, porque lo ven algo normal, porque se pelean y de ahí se reconcilian. Pero eso no debe ser. Hay que tener en cuenta que la persona que es violenta no cambia. Es una persona que necesita ayuda, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta, cuando una persona dice no, es no. ¿Ya, chicos? Señorita Dolly, ¿nos puede comentar si en nuestra provincia se presentan casos de violencia y cuáles son las cifras? ¿De violación? A ver, el Centro de Emergencia Mujer, como ustedes lo saben, es una institución que brinda ayuda a todas las personas que son víctimas de violencia familiar, ¿no? Ahí atendemos los casos de violencia, ya sea física, psicológica y sexual, ¿no? Por ejemplo, hemos visto de que en el año 2016 se han reportado, por ejemplo, el 89% que son víctimas de violencia son las mujeres, ¿ya? Y el 11% son de varones, ¿ya? En total, vamos a decir que se han detectado 73 casos de violencia hacia la mujer en lo que va el año 2016. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Santiago de Chuco sí se detecta casos de violencia contra la mujer. Señorita Dolly, ¿y qué se debe hacer en estos casos? En este caso nosotros tenemos que prevenir, ¿no? ¿Y cómo se previene? Desde las aulas, ¿no? Iniciando campañas de sensibilización, así como ustedes ahorita lo están haciendo, ¿no? Que no solamente se involucre tú, yo, no, nos involucremos todos, instituciones públicas, instituciones privadas, ¿no? Las organizaciones sociales, ¿no? Y la población en general, que no sea indiferente, ¿no? Y sobre todo, que se debe trabajar desde la casa, desde la familia, impartiendo los valores, ¿no? Impartiendo, en este caso, que se ha perdido el respeto, ¿no? Pero todo se aprende en casa, ¿no? Y ahí donde debemos trabajar
nosotros, en ustedes que son el futuro, chicos, el futuro del país, ¿no? Desde ahí vamos a formar a personas democráticas, familias democráticas, porque eso queremos nosotros, formar familias democráticas, donde mi opinión, tu opinión, importe. Ya chicos, eso es lo que queremos nosotros formar, ya chicos, familias democráticas, que la opinión del más pequeñito valga. Otro dice, no, como tú eres pequeñito, no vale. No, pero cuando hablamos de familias democráticas, la opinión de todos vale. Desde ahí, chicos, debemos trabajar. Fue de mucha importancia tenerlo acá en nuestra radio para dedicarnos estas preguntas. Señorita Dolly, sus palabras finales, por favor. Chicos, agradecerles a cada uno de ustedes por su invitación y me siento muy contenta de haber participado en esta entrevista, ¿no? Y sobre todo que ustedes también están informados con respecto a esta problemática que afecta no solamente en Santiago de Chuco, sino en todo el país, ¿no? Por eso es muy importante. Y decirles también a todas las personas que no se queden callados ante un hecho de violencia, ¿no? Como se dice que el lema de la campaña, por ejemplo, es siempre hay una solución contra la violencia familiar. Pero nosotros tenemos que denunciar, no quedarnos callados o llamar a la línea 100, que es una línea gratuita, una línea amiga, ¿no? Como les digo yo, no hay que quedarnos callados. ¿Por qué? Porque el silencio hace más fuerte al verdugo. Eso, chicos. Muchísimas gracias más bien por la entrevista. Se despiden sus amigos del sexto grado B y que tengan un buen fin de semana. Gracias.